San Blas. Hoy vamos a contar la historia de San Blas. Nació en Sivas, Turquía, en una familia acaudalada. Cuando era pequeño, se va hasta Armenia, que queda al sur de Rusia, donde ejercía la medicina y era un excelente médico. Les comentaba a sus pacientes que gracias a Jesucristo había entendido que haciendo el bien a los demás se ganaba el cielo, con lo cual consiguió que muchos se convirtieran al cristianismo. También le sirvió de esta forma para que las personas lo eligieran como obispo de Sebas en Armenia. Tenía muy claro que su llamado era para servir. Cuando inició la persecución de Diocleciano a los cristianos, San Blas, por inspiración divina, se fue a una cueva en el monte Argeus, donde al principio se escondió, pero después prácticamente esta cueva se convirtió en su vivienda y en su consultorio médico, desde donde también animaba a los cristianos para que no dejaran la fe. Y en la noche bajaba a la ciudad para seguir atendiendo y curando a los pacientes, pues también tenía muchos seguidores. Incluso no les cobraban algunas veces, sabiendo la situación en que estaban pasando. También ayudó a los que estaban en la cárcel, a quienes él se iba hasta allá para hacerles la Eucaristía. La cueva, como dijimos, se había convertido prácticamente en su consultorio y vivienda. También ahí, en esta cueva, se dedicó a ser ermitaño. Ahí llegaban también los animales heridos y las fieras para que los curara. Con el tiempo, llegaban a visitarlo como en una forma de agradecimiento y también para revelarles su amistad. Un día le contaron que los agentes del gobierno se habían dado cuenta de que en la cueva y en sus alrededores se reunían muchos animales de toda especie, incluso salvajes. Estos personajes se pusieron en la tarea de cazarlos, a lo que San Blas inmediatamente les comunicó que ahí no deberían volver debido a que estaban corriendo un grave peligro, porque de alguna forma él lograba comunicarse con los animales o se hacía entender. También les hizo a entender que cuando fuera el caso le dieran una señal o se la enviaran para él entender y él poder desplazarse al sitio donde se encontraba el animal enfermo o herido. Viendo también la popularidad que tenía San Blas en el pueblo agrícola, gobernador de Capadocia le ofreció muchos regalos si se retiraba de la religión cristiana y se volvía al paganismo. Pero San Blas no aceptó, incluso llegó a recalcarle que él era seguidor de Jesucristo y así seguiría hasta su muerte, lo que provocó al gobernador y con esto lo hizo golpear. Fuera de ser golpeado con un garfio, lo llegaron hasta herir, presionándolo para que él viera que era más fácil dejar la fe cristiana. Ante el maltrato que recibía, se quedaba callado y sin decir una sola palabra. Lo que hacía era aguantar el martirio, dando un ejemplo de su fidelidad a Jesucristo. Ya estando en la cárcel, como lo conocían algunos, sanó a los presos que estaban enfermos. Cuando el gobernador ve que no consigue que San Blas cambie, incluso llegó a ver que su popularidad también crecía, entonces decreta que le corten la cabeza. Cuando los guardias lo cogieron preso y lo llevaban hacia el sitio que habían escogido para ser ejecutado, la gente empezó a salir a ambos lados de la calle y al verlo, él aprovechaba y los bendecía a todos. Algunos que estaban enfermos, con la bendición los curaba. Esto hacía que cada vez saliera más gente para recibir la bendición, llegando a formar una gran multitud. Y así lo hizo aún hasta en el mismo sitio donde iba a ser ejecutado, porque no le interesaba lo que le iban a hacer,
lo que le interesaba básicamente era darles la bendición a sus seguidores. En ese momento, en medio de la multitud, se presentó una mujer porque tenía a su hijo agonizando debido a que se le había atravesado una espina de pescado en la garganta. Prácticamente estaba agonizando. San Blas, al verlo, le colocó las manos sobre la cabeza del niño e hizo una oración. Inmediatamente la espina desapareció y el niño de nuevo volvió a tomar aire y recobró su salud, a lo que todo el mundo quedó admirado, con lo que llegaron incluso a glorificar a Dios por todos los milagros que le había otorgado a San Blas. San Blas muere después de que le cortan la cabeza ese día en el año 316. Con mucha fe, después de muerto, la gente le pedía favores y se les concedía. Se hizo tan popular que solamente en Italia hay en este momento 35 templos con su nombre, y su país, Armenia, se convirtió al cristianismo por la gran influencia de que había logrado sobre sus habitantes. A él se le atribuye también como protector de los cazadores y también eficaz contra las enfermedades de la garganta. Fue tanta la fe que depositaban en él que la gente bendecía las velas con su nombre y luego se las colocaban a los niños en la garganta cuando estos niños estaban enfermos en esta parte. También era muy popular una frase, o se volvió muy popular una frase que decía: San Blas bendito, que se ahoga el angelito. San Blas bendito, que se ahoga el angelito. Y con esta frase le llegaba el auxilio y también la curación. También le piden el favor que los libre de los malos comentarios, lo que comúnmente se le denomina chisme o bochinche, porque también estos son asociados con la garganta. Su día de fiesta se celebra el 3 de febrero. San Blas significa arma de la divinidad. Hasta aquí la historia de San Blas. Los invitamos a seguir escuchando nuestras historias de santos católicos.